el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto. Señor, te damos gracias por esta noche, por cada persona que tú has permitido que podamos estar aquí hoy. Queremos entregarte a ti este tiempo en tu palabra y oramos, Señor, por tu gracia, para que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la alumbre a nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tú seas muy glorificado en tu palabra. Tu palabra, Señor, nos traiga luz, revelación, entendimiento a nuestro corazón, para que podamos, Señor, adorarte, honrarte, exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo juntos. Amén. En el capítulo 2 de Hebreos, el Señor viene hablando, el Señor a través del escritor, sobre la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Y realmente es asombroso todo lo que habla acá. Y yo quisiera empezar desde el verso 9 de Hebreos 2. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta escritura realmente parece de otro mundo, por toda la revelación que trae. Vemos a aquel, está hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo? Cuando vino a la tierra. Jesús se hizo un poco menor que los ángeles, aunque Él es el creador de los ángeles, ¿no? Todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Después de pasar por la cruz, el Señor Jesús fue coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es la gracia de Dios que permitió que Jesús vaya a la cruz a morir por todos nosotros. Y qué forma tan tremenda de mostrar Dios su gracia, que cargar sobre su Hijo nuestros pecados y mandarle a la cruz. Jesús gustó la muerte por nosotros por causa de la gracia de Dios. De esta manera se expresó la gracia de Dios a favor nuestro con la muerte de Cristo. Esta porción habla bastante de la muerte, ¿no? El verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquel
que menciona en el verso 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando del Padre, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí está hablando del Hijo. Entonces el Padre perfeccionó al Hijo por aflicciones al autor de nuestra salvación. El Hijo fue perfeccionado por medio de aflicciones. Y yo no sé qué piensas tú, pero yo pienso, si el Hijo fue perfeccionado así, ¿qué de nosotros? ¿No? Porque hay como dos procesos de santificación en nuestra vida. Uno es el proceso instantáneo. Gracias. Que es este que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo. Dios nos declara justos y nos atribuye a nosotros la justicia de Él. Pero aparte de eso, hay otro proceso de santificación que Dios hace en nuestras vidas, que es el proceso de santificación diario, donde Dios nos va santificando poco a poco, paulatinamente, y nos va asemejando a Cristo. Y Jesucristo fue perfeccionado por aflicciones. Yo no me imagino qué perfecciones más hubiera necesitado Cristo, porque la palabra nos muestra que Él no pecó, que nunca hubo iniquidad en su boca. Entonces, ¿qué perfección más podía recibir Cristo, podía alcanzar Cristo a través de las aflicciones? Y bueno, pensando en esto, creo que nunca podemos decir que podemos pasar una aflicción y vencer eso hasta que no la hayamos pasado, ¿no? Podemos pensar que podemos, pero otra cosa es pasar por la aflicción. Y Jesucristo, Él vino para la aflicción. Estoy pensando principalmente en la cruz. Creo que esa ha sido la principal aflicción de Cristo. Todo lo que la cruz implicó, ¿no? Ser azotado, ser avergonzado, desnudado, golpeado, escupido, la corona de espinos en su cabeza, su espalda desgarrada. Todo eso, más la aflicción de estar separado del Padre por causa de nuestros pecados, ¿no? Y para nosotros quizá, como no tenemos una percepción muy profunda de lo espiritual, estar separado de Dios nos puede parecer algo no tan grave. Pero para el Señor Jesús, que había pasado toda la eternidad con el Padre, y además mientras estaba en la tierra siempre estaba el Padre con Él, sufrir la separación en la cruz fue una aflicción muy grande para Cristo, ¿no? Ese momento de separación, de sufrir la muerte por nosotros. Si se dan cuenta, el Señor Jesús pasó por las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual, de estar separado de Dios, porque llevó Él nuestros pecados, ¿no? Y el pecado implica separación de Dios. Eso es el pecado. Y Jesús, para llevar nuestros pecados, tuvo que ser separado del Padre.
Entonces el autor de nuestra salvación fue perfeccionado por medio de aflicciones. Yo entiendo esta perfección, el hecho de haber pasado y de haber vencido la aflicción. Y fue coronado de gloria y de honra, en el verso 9, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. El Padre honró al Hijo, le coronó de gloria y honra por haber gustado la muerte por nosotros. El Padre coronó al Hijo de gloria y de honra por haber gustado la muerte por nosotros. Y esto era conveniente para el Padre, porque iba a llevar muchos hijos a la gloria. Eso dice. Y entre esos estamos tú y yo. Para Dios fue conveniente cargar sobre su Hijo nuestros pecados, para que tú y yo seamos llevados a la gloria de Dios. Para eso fue. El verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este es Cristo, es el que santifica. Y de Él somos todos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esta cita es del Salmo 22, que es un salmo mesiánico que habla de la crucifixión de Cristo, ¿no? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Habla de la actitud de los judíos y de los romanos contra Jesús, el momento de la crucifixión. Pero Jesús está diciendo al Padre, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y estas dos citas más que vienen de Isaías 8, versos 17 y 18, este es un pedazo de un versículo que dice ahí, yo confiaré en Él, ¿no? Y el otro, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es como si el Hijo estuviera diciendo esto. Es interesante cómo el autor cita escrituras del Antiguo Testamento para explicar lo que él ve en el Espíritu que están queriendo decir, que están significando, ¿no? Nosotros podemos leer esas escrituras y nunca veríamos todo lo que él está viendo. Entonces, nosotros, los que somos santificados, somos de Él. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Estamos en este proceso de santificación al cual Dios nos ha llamado, porque por un lado nos ha santificado ya, por decreto, digamos. Pero por otro lado, todavía está santificándonos en ese proceso diario en el que tenemos que aprender a amar a Dios y a obedecerle y agradarle. Y no se da en 5 minutos. Y se da por medio de aflicciones, la verdad. Ahí es donde tenemos que aprender a obedecer a Dios y amarle y a honrarle en medio de la aflicción. Al igual que a Jesús, el Señor a nosotros también nos perfecciona así, por medio de aflicciones. Si al Señor, que no tenía pecado
ni hubo engaño en su boca, ni maldad. Dios le perfecciona así. ¿Cuánto más a nosotros? Nosotros sí necesitamos ese perfeccionamiento. Por eso hay aflicciones en esta vida. Todos pasamos por aflicciones de una y otra naturaleza, ¿no? Y su propósito es santificarnos, llevarnos a Él. Cristo nos presenta delante del Padre santificados. Ese es su propósito. Y el Padre nos ve vestidos de Cristo. Nos ve santificados. Por eso podemos tener comunión con Él. Y el Señor dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es como, no es que vamos a ser, sino que ya somos hijos. Ya el Señor ya nos ve así. Nuestro perfeccionamiento no afecta nuestra posición espiritual, porque no es por medio de las aflicciones que llegamos a ser hijos, sino es por haber sido hechos hijos que pasamos por la aflicción. Porque el Señor en Hebreos también, en el capítulo 12, dice que Él corrige a todo el que recibe como hijo, ¿no? Nos corrige. Y es una obra que Dios hace en toda nuestra vida. Es según lo que nuestro corazón requiere, según la dureza de nuestro corazón. Y si nuestro corazón es suave, sensible al Señor, el Señor no necesita darnos aflicciones más fuertes de lo que necesitamos. Por eso es bueno tener un corazón contrito y humillado delante de Él, porque eso nos va a librar de muchas aflicciones. El Señor es como un padre que con toda sabiduría ve cuál es la necesidad de sus hijos y conforme a eso nos disciplina, nos corrige, ¿no? En Eclesiastés 3, 30 y... No es Eclesiastés, perdón, es Lamentaciones. En Lamentaciones 3. ...33... dice... porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué Dios aflige? Si no es lo que Él quiere. Aflige porque nosotros necesitamos esas aflicciones. El verso 32 dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Entonces nos aflige a veces, conforme a lo que necesitamos, pero se compadece de nosotros. La aflicción no es para siempre, es por un momento y después nos saca de la aflicción. El verso 25 de este capítulo 3 de Lamentaciones dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces Dios es bueno y nos aflige conforme a lo que necesitamos y no se deleita Dios en la aflicción del hombre.
Dios no es sádico, no tiene placer en nuestra aflicción. Es porque nosotros necesitamos que Dios nos aflige. Permite que pasemos por aflicciones. Ahora, volvemos a Hebreos 2, el verso 14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos participaron de carne y sangre. En otras palabras, los hijos hemos sido humanos. Hemos venido a este planeta como humanos. Hemos participado de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. O sea, el Señor también se hizo hombre y participó de ser humano, de carne y sangre. Pero su propósito al hacerse hombre fue destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por medio de cuál muerte? De la muerte de él, de su muerte. Por medio de su muerte Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El diablo era como el señor de la muerte. Pero Jesús, al morir en cierta forma por obra del diablo, ¿no? No se olviden, el diablo le tentó a Judas para que le traicione, ¿no? Pilato también ha debido estar influenciado por el diablo para dictar sentencias sobre Jesús, ¿no? Y el diablo gestó la muerte de Jesús, pero Jesús era el único hombre inocente que, pienso yo, no dice la Escritura, pero yo pienso que no hubiera tenido que morir si no moría en la cruz, porque no hubo pecado en él. Y la muerte es una de las consecuencias del pecado. Entonces el diablo hizo morir a un justo, al único hombre justo. Y por medio de esa injusticia, el Señor Jesús le quitó al diablo la autoridad sobre la muerte, le quitó las llaves del Hades y lo venció en su muerte. Por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Generalmente no pensamos mucho en la muerte hasta que ya estemos viejitos, ¿no? Acercándonos al momento de la muerte, o hubiera alguna amenaza, alguna cosa que nos haga pensar que podríamos morir. Pero normalmente no pensamos así, ¿no? Pero cuando pensamos en la muerte, hay una esclavitud, hay un temor a lo desconocido, a no saber qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a ir? Es un temor que está durante toda la vida llevando a servidumbre a las personas. Pero el Señor nos ha librado de ese temor. Aquí hay una escritura en Oseas 13:14. No sé si han escuchado. Oseas 13:14 dice:
es una profecía del cumplimiento de lo que hizo Cristo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Entonces, el Señor mismo es la muerte de la muerte, ¿no? Él es el que le quita el imperio de la muerte al diablo y es el que mata a la muerte. Yo seré tu muerte, le dice. Oh muerte, oh Seol, yo seré tu destrucción. Entonces, el Señor Jesús ha vencido a la muerte y nos ha hecho libres del temor de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús ha venido a ser nuestro fiel sumo sacerdote en cuanto a Dios. Y Él ha expiado nuestros pecados y ha venido a socorrernos a nosotros. No ha socorrido a los ángeles. Los ángeles también han caído de la gloria de Dios a la rebeldía, al pecado. Pero Jesús no les ha socorrido a ellos. Los ángeles no pueden ser redimidos. Pero ha venido a socorrer a la descendencia de Abraham. Y en otra parte dice, es según la promesa. Los hijos de la promesa son descendientes de Abraham por medio de la fe, ¿no? Y Él ha venido a socorrernos a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús pasó por toda tentación, de toda clase. Y Él venció al pecado en toda tentación. Y por eso dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, podemos orar al Señor sobre cualquier tentación y Él es poderoso para librarnos de toda tentación y para darnos victoria en medio de la tentación. Porque socorrer es eso, ¿no? No habría socorro si tú oras y caes en la tentación y en el pecado. No te ha podido socorrer. Pero Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él padeció siendo tentado. O sea, Él pasó el padecimiento de la tentación. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al desierto a orar? 40 días estuvo en oración y el enemigo vino a tentarle. Jesús podía haberle reprendido al principio y mandarlo a volar, pero Él padeció la tentación. Padeció la tentación y le permitió al diablo tentarle una, otra y otra vez, 3 veces, ¿no? Le resistió con respecto a la tentación, pero le permitió que le siga tentando para vencer al pecado, para vencer esa tentación. Y ese es solamente un aspecto, digamos, un momento de tentación en su vida. Pero yo pienso que el Señor Jesús como hombre
ha pasado todas las tentaciones en diferentes momentos de su vida y ha vencido esas tentaciones. Las ha padecido en el sentido de ser tentado. Ha padecido toda aflicción al ser tentado, pero ha vencido y es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 3, claro, en el original no hay capítulos, el apóstol sigue nomás hablando. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí el escritor nos está llamando a considerar la fidelidad de Cristo con respecto del que le constituyó. ¿Quién le constituyó? El Padre. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés también fue fiel en la casa, en la casa física, digamos así. Porque mandó construir el tabernáculo y todo eso. Y fue fiel en todo lo que Dios le mandó construir. Pero el escritor nos está llamando a considerar a Cristo Jesús y su fidelidad. Y Cristo es fiel sobre toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, Jesús hizo la casa de Dios verdadera, real, que es la iglesia, en la casa de Dios. Y la casa de Dios, la iglesia, es el resultado de la cruz de Cristo, de la muerte de Jesús. Ahí nace la iglesia. Hasta podemos decir de la herida de su costado. Igual que para Adán, cuando Dios quiso formar a Eva, sacó una costilla de su costado, hizo a Eva. Del costado de Jesús ha salido la iglesia. El verso 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos esa casa que Cristo ha edificado. Si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza en Dios, en la obra que Dios ha hecho, y gloriarnos en su esperanza, en la esperanza que Dios nos da. En el verso 14 de este mismo capítulo dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La confianza que tú has tenido al venir a Jesús, tienes que retenerla firme hasta el final. Y esto nos hace participantes de Cristo. Y el gloriarnos en la esperanza. Y después continúa hablando. Por lo cual, el verso 7, como dice el Espíritu Santo,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Espíritu Santo habla esto en esta epístola, en este capítulo 3, 2 veces, y en el capítulo 4 otra vez más. 3 veces dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el verso 7 y 8. En el verso 15 del capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. En el capítulo 4, en el verso 7, al final, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 veces está esta advertencia, aquí en 2 capítulos. ¿Por qué? Porque es algo a lo cual los hombres tenemos la tendencia de hacer, hombres y mujeres. Dios nos habla y no prestamos atención. No guardamos su palabra en nuestro corazón. Entonces, si el Espíritu Santo te habla y oyes hoy su voz, no vas a oír audiblemente, ¿no ve? ¿Cómo oyes? En tu corazón. Ahí habla el Espíritu. El Espíritu Santo nos habla obviamente para que le obedezcamos. Porque el Espíritu Santo trae a nuestro corazón la revelación de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En cada circunstancia, si tú te dispones para escuchar al Espíritu, el Espíritu siempre te habla. Todo el tiempo está hablando. Y si no escuchamos, es porque no está sensible en nuestro corazón. Porque nuestro pensamiento está ocupado en otras cosas y no alcanzamos a escucharle. Pero si te habla el Espíritu, si oyes su voz, no tienes que endurecer tu corazón. No hay que endurecer el corazón. ¿Por qué? Vas a hacer que Dios se ponga en contra tuya. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Miren, Dios está diciendo que el hecho de que ellos hayan escuchado la voz de Dios y no le hayan obedecido es una tentación para Dios. Y Dios le probaron a Dios y vieron sus obras 40 años. Esto no es mi pensamiento, es lo que dice la Escritura literalmente. Le probaron y vieron sus obras 40 años. ¿Qué pasó en esos 40 años? Los judíos que no le creyeron, que estaban hablando contra Dios, después de que Moisés mandó a esos 2 espías a investigar y espiar la tierra prometida. Cuando volvieron, 10 espías dieron un mal reporte. Dijeron, es una tierra de gigantes que come a sus moradores, amuralladas sus ciudades y sus hombres, sus habitantes son gigantes. Ellos nos veían a nosotros como langostas y nosotros les veíamos así a ellos. 10 espías dijeron eso. 2 dijeron,
no los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. No tengan miedo. Se ha apartado su amparo de ellos. Sin el amparo de Dios, ellos están perdidos. Dios está con nosotros y nos los ha entregado. Si Dios hubiera tenido la idea de que no van a poder entrar a la tierra prometida, ¿los hubiera llevado ahí? No, pues. No les hubiera llevado. Si Dios te trae hasta un punto con un propósito, ¿es para que te rindas y te vuelvas atrás? No. Es para que venzas. ¿No? Y 3 veces aquí se repite eso. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, si Dios te está hablando algo, no te hagas al del otro viernes. No te hagas al que no has escuchado. Más bien ten un corazón sensible y no andes vagando en tu corazón. Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué cosa tremenda que Dios tenga que decir eso. Ahora, de los judíos podemos entender, ¿no? Pero de los que hemos conocido al Señor, qué tremendo sería que andemos así. Una generación que disgusta su corazón porque andamos vagando en nuestros pensamientos y no estamos oyendo lo que el Espíritu nos habla. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. También repite esto en el verso 3 del capítulo 4. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, a pesar de que permanece esta advertencia en la palabra, para nosotros sí hemos entrado los que creímos, los que le hemos creído, los que le creemos, porque el creerle no es de un día, ¿no ve? Es todos los días, es permanente. Si ayer le has creído, para hoy no te sirve. Hoy día tienes que creerle al Señor. Si le has creído la semana pasada, tampoco te sirve. Hoy tienes que, esta semana, volverle a creer a Dios. ¿No ve? Y el capítulo 4 dice en el verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el capítulo 3, el verso 12, dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, tenemos que retener hasta el fin nuestra confianza del principio. Y debemos exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. El pecado trae endurecimiento a nuestro corazón. ¿Para qué? Para no escuchar la voz de Dios. El pecado nos hace sordos a Dios. Nos hace insensibles a la voz del Espíritu. Por eso necesitamos exhortarnos unos a otros cada día,
para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad. El que no le cree a Dios siempre está con un corazón malo para Dios. Nosotros podemos pensar que nuestro corazón es muy bonito, pero Jeremías 9:17 creo que es, dice que es engañoso nuestro corazón y perverso, más que todas las cosas. Y el que lo conoce es Dios. Entonces, al primero que engaña nuestro corazón es a nosotros mismos. Nosotros podemos pensar que estamos bien con Dios, pero estamos con un corazón malo de incredulidad. No le estamos creyendo al Señor, ¿no? Y la advertencia está ahí, dice, miren hermanos, que ninguno tenga un corazón así porque le va a apartar de Dios. Eso es apartarse de Dios. Un corazón de incredulidad nos aparta del Señor. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, oraremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es vida para nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta grande salvación que nos has dado. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por poner tu vida para librarnos del temor de la muerte y para darnos la victoria sobre toda tentación. Tú eres poderoso para socorrernos, Señor, en toda tentación y librarnos de toda caída. A ti te damos, Señor, todo honor, toda gloria. Enséñanos a ser de los que tienen corazón sensible para escuchar tu voz, para obedecerte. Que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Que no nos apartemos, Señor, de ti en ninguna manera, sino que permanezcamos firmes en ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos a ti el honor y la gloria. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz.